Buen día, mi nombre es María de los Ángeles Rodríguez Londoño y soy docente en artes escénicas con énfasis en teatro. Actualmente estoy haciendo el doctorado en ciencias de la educación y estoy aquí acompañada de mi compañera y amiga llamada. Adriana Valenzuela, yo también soy docente de matemáticas, trabajo actualmente en Chía, trabajo con grupos más o menos de grados sexto, séptimo, con chicos, con adolescentes. Bienvenida. En esta oportunidad, pues realizaremos una entrevista sobre la prevención de la violencia desde la educación sexual y el papel de las familias, ¿cierto? Tomando como referencia un artículo que leí sobre la señora Andrea Gutiérrez García, publicado en el número 555 de la revista Cuaderno Pedagógica. Cabe señalar antes de empezar, para poner en contexto, que la insuficiencia frente al tema de la educación sexual integral desde la infancia y en la escuela particularmente, las familias y en este proceso pues no han estado muy vinculadas y la situación pues es como esa dificultad sobre la prevención a la violencia y a la construcción de relaciones sanas, saludables. Según tu experiencia, ¿cuáles consideras tú que son actualmente pues las principales problemáticas relacionadas con la educación sexual y pues la violencia y la prevención de la violencia dentro de tu institución? Bueno, pues yo pienso que es un tema de que hay que hablarlo mucho, falta mucha comunicación, hay muchos temas que se vuelven tabú, hay muchos temas que no se hablan, o hay temas que se hablan, por ejemplo, específicamente con las niñas y separamos a los niños de algunos temas. Por ejemplo, las charlas que hacen en los colegios, en las instituciones normalmente, cuando van, no sé, nosotras o bueno, cuando van a llevar, por ejemplo, toallas higiénicas, separan a las niñas y separan a los niños por aparte y hacen la charla para las niñas y a los niños no les hacen charla. Yo pienso que es una manera de excluirlos, es una manera de, no sé si llamarlo machismo. Pienso y estoy en contra totalmente de ese tipo de situaciones porque es que los niños también vienen a estar involucrados, por ejemplo, con el tema del periodo de las mujeres y tiene que ser algo muy normalizado. A mis niñas les da vergüenza decir, tengo el periodo o tengo cólicos o profe, déjeme ir al baño, que es que tengo que ir a revisar si está bien el tema de la toalla. Les da vergüenza, les da pavor que los niños se enteren que se manchó lo que sea, eso es una cosa, no, eso no debería ser así. Un niño, un varón, perfectamente puede cargar una toalla higiénica en la maleta, pero eso no lo hemos hablado. Entonces, si un chico carga una toalla higiénica en la maleta, se van a burlar, van a hacer comentarios raros, no sé, y eso no debería ser así. Los niños deberían, por ejemplo, saber que su amiguita o su hermana o su mamá o su prima, su tía, incluso su novia, pues tiene el periodo y lo saben, muchos lo saben, y en las edades en las que están, tal vez en la clase de ciencias lo comentan y demás, pero siguen siendo ajenos. Ajenos porque como ellos no tienen que mes a mes tener su proceso, entonces sencillamente ellos están ajenos, no debería ser así. Entonces, según lo que la respuesta que tú me das es que, digamos, la problemática también está en la institución y es cómo manejan ese discurso y la educación en sí frente al tema con niños y niñas, ¿cierto? Sí, Y lo que eso genera de los niños para las niñas, ¿sí? Porque parece ser como que fuera una violencia, no una sé, forma de violencia silenciosa. simbólica. Sí, entonces sí, viene a ser eso. Además porque reducimos un poco la educación sexual al conocimiento del cuerpo, entonces ya sabemos que los cambios físicos de los niños y los cambios físicos de las niñas, y eso ya, digamos que es como mandado a recoger, no porque no se debe hablar, sí, obviamente se habla y se habla en la clase de ciencias naturales, pero hay más cosas de las que hablar. No solamente eso, la educación sexual se ha reducido como al tema del embarazo, del coito y ya. No, no es solamente eso. Hay también que hablar de relaciones interpersonales, hay que saber establecer, enseñar a los niños, a las niñas a establecer límites, tener relaciones basadas en el respeto, en el amor, en, bueno, ser un poco más, porque la educación sexual está más basada es como en las decisiones que yo tomo para mi vida también y cómo me relaciono yo con los demás y cómo afecta eso a mi círculo. Hace falta muchísimo hablar, por ejemplo, de las orientaciones sexuales. Ahorita de pronto se habla un poquito más de eso, ¿no? Solamente que se ha confundido también. Entonces ahora como es un poco más normal hablar de homosexualidad, bueno, de diferentes tipos, entonces Sí, lo que tú me dices, ahora lo que yo he notado también, qué pena. Por ejemplo, se habla del tema de orientación sexual, pero yo siento que falta que los estudiantes tengan como más empatía frente a las personas que se orientan distinto. sí. Entonces, lo que dices tú, la burla, pero también hay un cierto bullying, hacen sentir, digamos, de alguna manera, ridiculizan la persona, y eso también nos pone como en ese sentido, Sí, en esa situación de problemática. sí, eso hace Teniendo, falta hablarlo muchísimo y digamos que si eso no se habla más adelante puede venir un problema bien, bien complicado, ¿no? Yo no sé si de pronto te ha pasado, pero a mí me pasó en el aula que tuve un estudiante que él me decía, es que yo soy mujer y entonces él empezó a cambiar su forma de llegar al aula, entonces ya primero se maquillaba, primero llegaba con pestañina, bueno, cosas así, luego empezó a ponerse maquillaje en las uñas y luego ya un día llegó y dijo, yo me voy a venir en el uniforme, o sea, en falda, como venimos las niñas y él todo el tiempo decía y tenía claro que él es una niña, entonces eso a los compañeros
porque no es algo que sea como muy común, ¿no? Les empezaba como a generar un choquecito y como que sí, empieza como la burlita, porque nunca lo hemos hablado. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto que me dices, ¿qué situaciones observas, digamos, con mayor frecuencia que evidencia la necesidad de fortalecer esa educación sexual y la formación frente a esas relaciones respetuosas? Uf, yo pienso que a los chicos hay que ponerles situaciones, o sea, decirles, miren, hablemos qué pasaría si llegara un estudiante, y ponerlos en el contexto y hacerlos pensar en el hecho de que puede pasar y cómo voy a actuar yo, cómo voy a responder frente a una situación así, porque ellos a veces son muy inconscientes o no les ha O pasado. sea que lo que tú me dices es que, digamos, esas situaciones que observas son frecuentemente como el irrespeto hacia la orientación sexual, el irrespeto hacia, digamos, al ser mujer y lo que ser mujer conlleva, por ejemplo, desde lo biológico. Me habla sobre eso. Sí, 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 sí. Sí, y bueno, y no solamente, y como estamos hablando de relaciones interpersonales, también estamos hablando de, tenemos estudiantes, o sea, no estamos hablando solamente de, por ejemplo, la orientación sexual. Hay estudiantes que son de cierta manera o de otra, hay unos que son muy callados, hay unos que son muy efusivos, Extrovertidos. entonces, y llega un punto en el que, de hecho, he tenido ese tipo de situaciones en las que los chicos son muy efusivos o quieren hablar todo el tiempo, y entonces ya todo el mundo le coge como fastidio al niño que quiere hablar todo el tiempo y participar. Y eso Ok, también hace parte de educación sexual, porque estamos la hablando de interacción. cómo nos estamos interactuando exactamente, o porque llegó el chico de otro país. Entonces, ay, pero es que mira que tú eres, no sé, tenía un chico que le decía el cubano. Yo le decía, pero a los chicos, pero venga, no me le llame cubano, a este no me le diga veneco. Ok. Él tiene su nombre, él tiene, o sea, sí, su Hasta la nacionalidad. nacionalidad también se La encuentra. nacionalidad es diferente, sí está Ujú. bien, pero es que tiene un nombre y hay que llamarlo. Creo que eso es importantísimo, o sea, hacerles entender que desde el respeto hay que moverse con las personas. Hace falta empoderar a las niñas. Hablando de temas de género, hay que empoderarlas, porque entonces todavía se ven muchas brechas, y en Latinoamérica es una cosa que es muy, muy común, muchas brechas de género, muchísimas. Las Sí. niñas no se dedican a ciertas tareas o no hacen ciertas cosas porque nos metieron en la cabeza o todavía está muy arraigado como ese machismo de que la mujer es la que hace ciertas cosas y no puede hacer otras. Y yo pienso que solamente biológicamente nos diferenciamos en que la mujer puede dar a luz y el hombre tal vez no. Es el portador. Es como lo único que nos diferencia, pero de Ujú. aquí en adelante, si hay un hijo, tiene que haber esa, o sea, desde el aula, desde las familias y desde todo lado se tiene que hablar. Es que el hijo es de los dos. Ahora que me estás diciendo eso, digamos, desde esta experiencia que me hablas, quiero saber, digamos, actualmente en tu institución, las familias hacen parte de estos procesos y cuáles son las principales dificultades que esas familias, la escuela, enfrentan. Es muy complicado el tema de las familias porque es que la familia le bota la pelota a la institución. O sea, la familia quiere que la institución sea la que se encargue de hablar de sexualidad. Y solamente se puede hablar de sexualidad en ciertas edades, ¿no? Porque si tú le hablas a un niño muy pequeño de sexualidad, lo estás, no sé, acelerando o botando al ruedo una cosa que todavía nada que ver. Sí que, o sea, todo que ver, sí, claro que sí. A los niños hay que hablarles desde el principio todo lo que pasa y lo que va a pasar. Y es que hablar, por ejemplo, de una familia, de traer hijos al mundo, tiene que hacerse desde la familia, porque la familia es donde ellos se están formando. Muchas veces hay también esa diferencia con las familias, y es que no hay una manera de comunicar, o las familias no hablan, o las familias tienen otra forma de pensar diferente a la que uno tiene en la escuela. Entonces, para la escuela debería, o sea, nosotros deberíamos inculcar que es que un hijo nace en familia o se toma la decisión en familia y demás. Ok, Ahora hay muchas probabilidades de familia, entonces está la bien. responsabilidad, ¿no? Pues es que eso es muy discutible, No, ¿no? y tienes toda la razón. Es que yo creería que la educación viene primero desde casa. Nosotros somos educadores, pero nosotros fortalecemos todo lo que viene y lo que traen los chicos al aula. A nosotros de verdad nos están dejando solos, ¿cierto? Frente a Sí, ese tema. sí, frente al tema, sí. Y además que vuelvo y te digo, hay mucho tabú frente al tema, entonces hay cosas que Ok. se hablan, hay cosas que no se hablan. Y a veces la familia simplemente se limita, no sé, la mamá está muy ocupada o el papá está muy ocupado o nos da pena hablar o lo que sea, entonces simplemente se limita a decirle, mi hijo o mi hija, utilice condón y ya. Esa es la educación sexual que se está dando. Entonces no se está pensando, por ejemplo, en las relaciones interpersonales. ¿Usted para qué? Yo en algún momento lo he trabajado con los chicos. ¿Usted para qué quiere tener novio o novia? Entonces yo a veces los molesto, ¿no? Tener novio o novia es para más adelante en un futuro pensar en una familia. Ujú. Pero vuelvo y digo, es que eso es una forma de pensar muy personal. Puede que las otras personas o las familias estén pensando, no, deje que el niño tenga todas sus novias, las que quiera. Entonces ahí es cuando se empiezan como a ver choques, ¿no? Claro que sí. Y por ejemplo, nosotros somos como, como un filtro, ¿no? Nosotros vemos ciertas alarmas, ciertas cositas, señas de, digamos, si hay, digamos, por ejemplo, hay ciertos abusos, ciertas problemáticas, digamos, de índole, digamos, violentas, desde lo físico, desde lo verbal, desde lo simbólico, lo estructural. Nosotros somos como el primer ojo que ponemos en alerta a los papás, ¿sí? Pero nosotros quisiéramos que también las familias integraran ese tema, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, tú como educadora quisiera saber qué estrategias consideras que podría implementarse desde la escuela para fortalecer el trabajo conjunto, tanto con docentes, con familias, estudiantes, frente a la prevención de esas violencias que nosotros notamos en el aula. Uy, pues es que eso debería hacerse y yo creo que es como la manera más
más fácil, y es cuando tenemos las escuelas de padres, que creo que es como el espacio que tenemos donde podemos interactuar con los papás y demás. Es que es bien complicado porque es que lo que hemos venido hablando antes, ¿no? Los papás nos han botado la pelota del cuidado de los niños. Y entonces, claro, los papás están ocupados en su cuento trabajando y ahí botan el niño y bueno, que se ocupe mientras yo estoy ocupado en mi trabajo. Pero sí, sí el tema sí debería haber más tiempo, de hecho, de interacción entre papás y estudiantes en la escuela. O sea, es decir, con la orientación de los profesores. Sí, se pueden hacer talleres y se pueden hacer unas actividades muy chéveres, unos proyectos transversales que de verdad abarquen todo el tema educativo, bueno, en general, pero también que enfoquen en la parte de la educación sexual, que sí hace muchísima falta en la escuela. Te Sí. cuento aquí como una experiencia un poquito que tuve no en mi colegio actual, pero sí lo tuve en un colegio en el que trabajé en algún momento y es una experiencia bien bonita. Son unos robots que son bebés y a los chicos se lo hacían a los chicos desde noveno grado. Les ponían a cuidar a los bebés, o sea, hacían simular la situación de estar en un embarazo adolescente y cómo eso realmente se vive. Y el bebecito, el aparatico, es demasiado inteligente. Si lo sacudes muy duro, te avisa, o sea, te da el informe de todo lo que hacen. Si lo alimentaste a la hora, si lloró tanto tiempo y lo dejaste llorar sin hacer nada. Los chicos llegaban y decían, profe, no dormí en toda la noche porque toda la noche se abichuchó, lloró y pues me tocaba levantar, darle no sé qué, el pecho. Entonces, creo que es un ejercicio, es una buena estrategia, ¿sabes? Sí, es como Lo que, simular maternar, sí, como ese cuidado también, ¿no? Es claro. como experimento eso de estar 100% pendiente de un ser vivo. Y es un tema que no solamente afecta al niño, sino que involucra a los papás, porque es que el muñequito, el robot, lo que sea, pues va a estar en la casa y por lo tanto interfiere en la familia y pues en el diario convivir de ellos. Entonces, creo que es una buena estrategia. Entonces, para finalizar nuestra entrevista, quisiera que, digamos, nos entregaras un mensaje, digamos, frente a cómo los docentes enfrentan este tipo de retos y la importancia de educar con respeto, ¿sí? Con igualdad, y teniendo en cuenta pues que la prevención de la violencia en todas sus múltiples formas pueden, digamos, como atacar o llegar a cualquiera de las edades de nuestros estudiantes de forma temprana. Entonces quisiera que nos hicieras como una reflexión frente a lo que es la educación sexual y lo que eso implica frente a las violencias que pueden acontecer. Pues sabes que yo pienso que en los detalles está como la esencia de las cosas. Yo pienso que uno en el aula debe identificar siempre esos detallitos, esas cositas que uno ve, que uno dice, venga, ¿qué pasó ahí? Hay detalles muy, muy chiquitos como el hecho de... Es que a veces yo me fijo en esas cositas en el aula porque pues son niños todavía, pero uno se va dando cuenta que lo que hace un niño en su edad es lo que tú vas a ver más adelante a un hombre hacer. Entonces, o lo mismo con una niña, las acciones que tú les ves a las niñas son las cosas que ellas van a permitir o que no van a permitir más adelante. Entonces, es simplemente como el hecho de inculcarles a ellos siempre, siempre, siempre el respeto ante todo, por todo, en todo. Es como el hecho de que el compañerito le pide prestado algo al otro y se lo devuelve lanzándoselo o lo que sea, uno de una vez, hey, o sea, yo de una vez pego el brinco, hey, entrégaselo en la mano, dale las gracias, se dice por favor. Entonces, por eso te digo lo de los pequeños detalles, porque si no permite que hayan ese tipo de detallitos y cositas que uno tal vez de momento lo siente insignificantes, pues es que eso más adelante se puede generar en una violencia. Entonces ya yo normalizo que a mi novia yo le digo esto o lo otro y pues como lo normalicé desde un principio, pues ya no importa, y pues le pego y no pasa nada, o le hago sentir mal y no pasa nada. Son cosas que uno debe hablar, por ejemplo, con los chicos en el aula, es que son formas de violencia y formas de violencia que son invisibles. No sé si, por ejemplo, en tu colegio pasa, yo te voy a preguntar, te la entrevista, pero por ejemplo, ¿cuántas niñas en tu colegio juegan fútbol? Son muy pocas, o sea, siento que los espacios deportivos están bien, digamos, concentrados en los hombres. Los hombres son los que como que se apropian de los lugares y por ahí 2 o 3 niñas están participando, digamos, de todo lo deportivo. Y las Entonces, niñas que juegan fútbol normalmente van a decirle, o los niños, sí, las van a van a decir, segregar las mujeres como, ay, esa niña es demasiado, ¿qué? una Masculina. chorra, les dice. Exacto, entonces hay como que todavía hay unas estructuras y así queramos vender que en la contemporaneidad hemos vendido las nuevas formas de pensamiento y demás, todavía nos quedan esos rezagos de lo que es el Machismo. machismo, la falta de empatía, el abuso, porque así es, o sea, no vamos a tratar como de tapar el sol con una mano, todavía estamos en una lucha y las niñas, aún siendo niñas en este tiempo, tienen que también luchar a tener sus espacios. Exactamente, entonces de aquí, o sea, lo que tú dices, ¿qué estrategia o qué podemos hacer? No, a las chicas hay que empoderarlas, empezar desde los más mínimos detalles y hablar de sexualidad completa, o sea, no solamente limitarnos, sí, claro, hay que hablar del cuerpo, de los cambios físicos, sí, sí, hay que hablar de prevención de enfermedades sexuales, claro que sí, hay que hablar obviamente de prevención de embarazos, claro que sí, pero también hay que hablar de relaciones interpersonales, también hay que hablar de cómo se pueden construir relaciones sanas, no solamente relaciones amorosas, románticas, una relación de amigos sana también, o sea,
hay veces que, no sé si te pasa en el aula, pero me pasa, ¿no? Que tenemos muchos niños que, ay, habla mucho Pepinito y Pepinita, o sea, el niño y la niña no pueden ser amigos porque ya son novios. Sí, No, sí, involucran a los estudiantes cuando ellos solamente tienen un vínculo amistoso. exacto, Entonces entonces no. ya ahí como que sobreponen esa mirada, ¿cómo decirlo?, de malicia, Ajá. cosas que no hay en el entorno. Sí, o sea, hay que hacerles entender que la sexualidad no se limita solamente al hablar de sexo o de orientación sexual, O sino biológica. o biológica, exactamente, no solamente biológico, sino es más lo que hablamos, ¿no? Decisiones de vida, de qué hago yo para mi diario vivir, cómo me relaciono yo con las personas. Bueno, muchas gracias, mi querida Adriana, es una amiga del corazón, pero también es colega. Gracias por compartir tus experiencias, tus reflexiones y pues tus aportes nos llegaron a todos muy seguramente y nos permite comprender otras visiones, otras formas de percibir este tema que tiene que ver con violencia y que también tiene que ver con la educación sexual, que casi no es muy vinculante desde la familia, desde la escuela, desde el Estado mismo. Entonces te agradezco mucho. ¿Vale? Muchas gracias.